Hola mis hermanos, les saludo en el bendito y glorioso nombre de Jesús, agradeciendo al Señor el que podamos estar juntos una vez más a través de esta señal, de este canal de televisión en YouTube y a través de la programación de la radioemisora. Primero que nada espero que todos ustedes se encuentren bien. Si estamos en Cristo, es un dicho muy propio mío, si estamos en Cristo estamos bien. Lo demás son detalles que solo el Señor se encarga de ayudarnos, de darnos la sabiduría necesaria para poder solucionar o enfrentar todo lo que se presenta en esta vida cotidiana. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor de poder estar bien junto a ustedes, como dije. Ayer tuve algunos problemas con el audio, por eso borramos el video de ayer y voy a pretender de compartir lo mismo que compartí ayer, aunque siempre la inspiración del Espíritu de Dios de un día para otro es diferente, quizás no es la misma, pero que el Señor me ayude para poder compartir con ustedes lo que ayer compartí. Estábamos en la segunda carta de nuestro hermano Juan, que hemos estado durante toda esta semana. Primero que nada, agradecerle a cada uno de ustedes también de que nos sintonicen a través de este canal de televisión en YouTube. ¿Cómo encuentra usted este canal o cómo puede usted manifestárselo a otro hermano para que lo encuentre? El canal se encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso. Usted pincha eso en su computador o en su celular o en el control remoto de su televisor e inmediatamente le aparecerá el canal. Lo importante para ustedes y para mí también, de que ustedes se puedan suscribir a este canal. Si esto ustedes lo encuentran interesante, si esto les ayuda a ustedes en su vida espiritual y aún en este peregrinaje, entonces suscríbase, eso es gratis, no tiene ningún costo para ustedes. Todos los costos que tenemos para llevar a cabo toda esta labor que el Señor nos encomendó, la cubrimos nosotros como iglesia. Y bueno, sin duda, si hay algún hermano que nos pueda ayudar en esto, bienvenido sea, que el Señor Jesús le bendiga grandemente. ¿Ya? Estuve compartiendo acerca de uno en la tercera carta de Juan, unas prédicas anteriores con respecto a nuestro hermano Gallo, un hombre que tenía recursos y que encaminaba a los hermanos que habían salido por amor del nombre de Yeshua. Y él aportaba para que los hermanos no tuviesen necesidades, para que no pidiesen ni recibiesen cosa alguna de parte de los gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esta labor de colaborar, de apoyar. Esto usted sabe, no estamos solamente en el canal de televisión en YouTube, sino que también salimos a través de la programación de la radio, la brisaradio.cl. Esa es una radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Esa radio se encuentra en el 107.3 en FM, cuyo director es nuestro hermano Jaime Dinamarca. También debo decir, mi amado hermano, que esta radio usted la puede también oír de 10 a 11 de la noche a través de internet y se llama la brisaradio.cl, así se llama, así usted lo ubica en internet, la brisaradio.cl, e inmediatamente le aparecerá la radio. Ahora ya sabe cómo ubicar el canal. Y esto del canal usted lo puede oír a la hora que usted estime conveniente y puede oírlo cuantas veces quiera. Para mí es importante que usted siempre tenga una libretita, ponga la fecha arriba y va anotando todos los textos que vamos usando para la enseñanza de las Sagradas Escrituras.
Para mí es importante el conocimiento de cada hijo de Dios. La Escritura dice que el Señor tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Efesios, ya lo dice así, capítulo 1 del verso 15 en adelante, cuando Pablo ruega por la iglesia que el Señor le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Mashiach, ¿ya? Alumbrando los ojos del entendimiento para comprobar cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, y aún más dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, esa que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y que ahora opera en cada uno de nosotros. Sea bendito Jesucristo. Entonces, para mí el interés más grande no es juntar gente ni llenar un recinto de gente. Para mí, la función importante y principal que el Señor me encargó de enseñar las Escrituras. Llevo más de 40 años en Cristo enseñando las Escrituras y espero que cada uno de ustedes puedan recepcionar con prontitud de ánimo lo que compartimos. No tenga en poco lo que nosotros compartimos cada día. Vamos a orar primero que nada para que recibamos todos la unción y la inspiración del Espíritu de Jesús. Padre querido, aquí estoy una vez más en el nombre bendito de Jesús para poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la ignorancia a su revelación plena, para que cada hermano y cada hermana sea edificado en este conocimiento, para que todos tengamos, Señor, un deseo ardiente en nuestro corazón de escudriñar las Escrituras. Usted lo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros hallar la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pues entonces creo que es primordial, importantísimo para todos los que invocamos su nombre, conocer las Escrituras para que no seamos seducidos ni engañados por falsos profetas y falsos maestros. Gracias, Padre. Todo esto lo sujeto a su autoridad y a su señorío en el bendito nombre de Yeshua, el Mashiach. Amén, amén y amén. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Voy a tomar del verso 7, que de allí comencé ayer. Como les dije, tuve un problema con audio y la verdad que salió el video, pero sin audio. Entonces la verdad que uno debe entender, aunque uno se molesta de uno mismo, porque de repente hay cosas que se meten, que nos estorban y que muchas veces nos impiden el poder tener esa libertad de seguir pregonando la Escritura. Para mí no hay mayor pasión en toda mi existencia que la palabra bendita de Dios. Amén, mi hermano. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, a mis yernos, pero amo por sobre todas las cosas a Yeshua el Mashiach. Amén. Él es mi prioridad, Él es mi primer amor. A Él le dedico mi vida y mi vida funciona en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén, mi hermano. No funciona ni en una religión, ni en una denominación, nada de aquello. Solamente mi vida está, hermano, impregnada, y así quiero decirlo, y mi anhelo, mi deseo, mi oír, mi sentir, mi hablar, mi oír, están insertos en la persona, en el nombre que es por sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Yeshua, ese nombre es Jesús. No hay otro nombre, los otros nombres son invención de los hombres, ¿ya? El Señor Jesús, por ejemplo, nunca dio testimonio de ese nombre que aparece desde la Edad Media hacia adelante. Es decir, a fines del siglo XV aparece un nombre que no es bíblico, ¿ya?
Es un nombre que inventaron los hombres de Dios y le pusieron Jehová. Y luego ese nombre se latinizó, Jehová con H al final. Y después eso se latinizó en un acuerdo hebreísta y los hombres comenzaron a llamarle Jehová. Entonces mucha gente cree que el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús y hablan de la tercera persona del Espíritu Santo, le llaman. Cuando la versión antigua dicen el Espíritu del Santo. ¿Ya? El único nombre que se nos fue dado a nosotros en la iglesia es Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Ya? No hay otro nombre. Todo lo demás es invención de los hombres. Los hebreos, para pronunciar el tetragramatón, ya lo enseñé, pero se lo repito, ellos le agregaron un sistema de vocales porque la escritura hebrea carece de vocales. Las vocales se van funcionando en las palabras según el Espíritu del Señor para darle sentido al lenguaje hebreo. Espero haberme explicado bien. Entonces, para pronunciar el tetragramatón, ellos comenzaron a pronunciar con las dos primeras letras de las vocales, ¿ya? Yahweh. Y eso se degeneró el catolicismo romano y comenzó a pronunciarle Yahvé. Y como digo, a fines del siglo XV, ya eso se degeneró más y los hombres le pusieron Jehová con H. Y luego se latinizó, ¿verdad? En el latín, en la Vulgata latina, y comenzaron a llamarle Jehová. Ninguno de esos nombres es el nombre correcto. El nombre correcto, el nombre que Dios envió desde el cielo a través del arcángel Gabriel, capítulo 1 del libro de Mateo, léalo ya, fue Yeshua. Y le dice, y le pondrás por nombre al niño Yeshua, porque él será el salvador de su pueblo. Sentido de pertenencia, de propiedad. Amén. Entonces no tenemos otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres para alcanzar la salvación. ¿Me entendió, verdad? Ya. Bendito sea Dios. Por eso yo pongo énfasis. Porque la Escritura, y eso sí que se lo voy a leer, en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16, dice algo muy interesante. Y esto usted espero que lo subraye. Capítulo 3, verso 16, dice: la palabra del Cristo, Yeshua, habite en vosotros en abundancia. Entonces, la Escritura nos enseña que esta es palabra de Dios. Y acá dice que la palabra del Cristo, Yeshua, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Versión antigua. Hay otra que dice cánticos, ¿ya? Con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. La palabra que tenemos es de Dios. Y Yeshua es Dios. Yo ayer estuve hablando de eso, pero no salió el audio. Y hoy día lo vamos a repasar. ¿Por qué dice la Escritura? Y todo lo que hacéis, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Aquí Pablo nos dice que las cosas debemos decirlas. Es decir, cuando vamos a enseñar o vamos a predicar, hay mucha gente que tiene esa costumbre que proviene del catolicismo romano, de la madre de las rameras, que se impregnó el protestantismo evangélico católico y siguió con ese mismo error enseñándolo. Entonces muchos dicen, vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? La Escritura no enseña eso. La Escritura dice, el verso 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él, por Yeshua el Mashiach. Amén. Entonces, todo está involucrado en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a nosotros. Retomemos
Segunda carta de Juan, ya en el verso 7. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Recuerden que estoy leyendo una versión del año 1569. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El tal es engañador y el anticristo. Y allí me detuve para explicar esto. ¿Qué es esto? Los cuales no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Y aquí debemos tener sumo cuidado, ¿ya? Porque hemos hablado acerca del misterio de la piedad. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice entonces? Sin contradicción, dice esta versión. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, y ahí está el punto esencial de existencia como iglesia. La iglesia no existe si no está este nombre revelado, y soy tajante al decirlo. La iglesia tiene un fundamento, ¿ya? Y lo dice mi hermano Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Cuando le escribe a los efesios en esta carta, en el capítulo 2, permítame leer, estoy añadiendo otros textos que no añadí ayer, por eso digo que la inspiración siempre es diferente. Entonces, ¿qué dice? Mire, mi hermano, bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el verso 18, capítulo 2, verso 18, el libro de los Efesios, que por el uno, que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, refiriéndose tanto a judíos como gentiles. Por eso dice, porque por él, los unos, es decir, por Yeshua, los unos y los otros, es decir, los unos, judíos, los otros, nosotros los que éramos gentiles según la carne, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ya? Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino juntamente conciudadanos con los santos y familia de Dios o domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Fundamento. Algo para poder edificar tenemos que poner un cimiento, esto lo saben los constructores, ¿ya? Hay que poner un cimiento, un fundamento. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach, el mismo. Esta dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bendito sea Dios. Es decir, no hay otro fundamento. Por eso digo, si Jesús, el Cristo, no es revelado, no existe iglesia. La iglesia se sustenta y se impregna todos los días de la revelación de su nombre, de Yeshua al Mashiach. Amén, mi hermano. Vamos a escudriñar esto un poco. Entonces, cuando mi hermano Juan, que concuerda con mi hermano Pablo, ahora entendemos por qué concordaron Juan con Pablo, Pedro, Lucas, Mateo, Marcos, porque todos fueron inspirados por el mismo espíritu, el espíritu de Yeshua, ¿ya? Por ese espíritu fueron inspirados nuestros hermanos. Por lo tanto, cuando ellos hablaban, no eran ellos los que hablaban, sino que el espíritu del Eterno que estaba en ellos. Y no hay discordancia cuando el Espíritu de Dios habla. Cuando yo hablo, hablo por el Espíritu del Eterno. Y no puede haber una discordancia con respecto a lo que escribieron nuestros amados hermanos, los apóstoles. Leo ahora nuevamente para que entendamos. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan el misterio de la piedad, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos.
Si nosotros entendemos esto, si subimos un poquito a la primera carta, en el capítulo 5, verso 19, que son los últimos versos de la primera carta que escribió mi hermano Juan. Primera carta de nuestro hermano Juan, capítulo 5, verso 19. Dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto bajo maldad. Es decir, el maligno se enseñoreó de este sistema político, social, económico, religioso, educacional. Todo lo que mueve este mundo, que es un sistema, lo mueve el maligno, a quien el Señor reprenda. Está bajo su inspiración. Por eso a Dios se le ha sacado, al Señor ya no se le ha involucrado en este sistema. Entonces dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, y ahí está el punto. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el que abrió nuestro entendimiento? Dios mismo, para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, Yeshua HaMashiach es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo ayer lo decía. Recordemos que cuando se escribieron estas cartas, no había puntos, ni comas, ni puntos suspensivos, ni dos puntos. No, aquí se escribió todo de corrido. Entonces esto tendríamos que leerlo de esa manera. Es decir, cuando se revisaron las escrituras, los hombres le pusieron capítulos y lo dividieron por textos, por versos, y comenzaron a ponerle signos de interrogación, signos de exclamación, comas, puntos, pero en un principio se leía todo esto de corrido. Entonces cuando dice el verso 20, ponga atención, empero dice: sabemos que el Hijo de Dios es venido, ¿ya? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y culmina en el verso 21 y dice: hijitos, Juan dice, guardaos de las ideologías, de los ídolos, de la idolatría, de las ideas que estos hombres engañadores que han sido entrados en el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, son espíritus malignos, inspirados por el príncipe de la potestad del aire, a quien el Señor reprenda. Me van entendiendo, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante con respecto a esto. En la primera carta de Juan, si nosotros observamos claramente, mis amados hermanos, a ver, déjeme buscarlo. Bendito sea Dios. El capítulo 2, verso 18. ¿Qué dice? Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Es decir, todo lo que se opone a la pureza de la palabra, todo aquel que se opone al misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, entre paréntesis digo esto, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es la manifestación del Dios vivo. Colosenses dice en el capítulo 2, verso 9, que en él, en Yeshua, habita corporalmente la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad. Es decir, que en Jesucristo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu del Santo. Bendito sea Dios. Y con esto, al decir esto, usted no me encasille con alguna denominación llamada solo Jesús. No.
No soy solo Jesús. Yo creo en la Trinidad de Dios, porque es la manifestación de Dios para salvar, para redimir, para purificar o depurar a toda su simiente. Y después que entre el último de los escogidos de Dios, se terminó la Trinidad. Amén, mi hermano. Esa manifestación bendita, solamente con el propósito de rescatar lo que se había perdido. Por ejemplo, antes de leer esto, si nosotros leemos Zacarías, vámonos a Zacarías, mi amado hermano. Déjeme leer esta otra versión. Zacarías, penúltimo profeta menor, capítulo 14. Y aquí se refiere, y esto quiero leer para que quede muy claro y muy establecido en sus corazones. Aquí entendemos que el Señor viene a la tierra por segunda vez, capítulo 14, ¿ya? Que no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Primero se ejecuta el arrebatamiento de la iglesia, luego hay 7 años y habrá una grande tribulación en la tierra cual no la ha habido jamás. Se manifestará el anticristo, gobernará 7 años el planeta, todos se rendirán a él, tendrá un falso profeta que le levantará una imagen y que le pondrá un espíritu a la imagen para que la imagen hable, ¿ya? Y ésta haga marcar a toda la gente con la marca de la bestia. Luego de eso, amados hermanos, se manifiesta el verdadero anticristo allí, porque al principio va a ser un personaje que le va a rendir todo lo que el mundo hoy día está buscando. ¿Qué está buscando el mundo hoy día? Hoy día vemos la convulsión que hay en el mundo. Permítame detenerme un poquito aquí. El mundo está convulsionado. En el mundo, los regímenes totalitarios, como en el caso muy reciente de Venezuela, se apoderan, ¿no es cierto? Se apernan, perdónenme el término, en el poder. Y eso provoca un conflicto a la humanidad, especialmente a los que viven en aquellas naciones. ¿Ya? Y eso transforma todo en un desorden, en un caos. Todos estos movimientos totalitarios, ¿ya?, que hacen alusión a la democracia, pero que en el fondo no son demócratas, ¿ya?, provocan un caos. Donde quiera que se levante un gobierno totalitario, provoca un caos, pobreza, provoca hambruna, provoca desórdenes, conflictos. Ya no sé cuántos muertos ya van en Venezuela. ¿Ya? Entonces, si miramos ahí Venezuela, miramos por ejemplo un régimen totalitario que le declaró la guerra a Ucrania, el régimen de Rusia. Tenemos otro régimen totalitario como es China, ¿ya?, que está acosando a Taiwán, ¿ya?, un país que surgió de una forma extraordinaria, ¿ya? Y así tenemos diversos países que asedian. ¿Para qué hablar de Israel? Que Israel está rodeada de enemigos. Es decir, el mundo está en una olla de presión. El mundo, hermano, está en vilos, porque hay un conflicto de rebelión generalizada en el mundo. Qué terrible esto, mi amado hermano. Lo vemos aquí en Latinoamérica, lo vemos lo que ocurre en Perú, que duran muy poco los presidentes, lo vemos en Bolivia y así tantos otros países, ¿ya?, como Nicaragua, que otro régimen totalitario. Entonces, estamos viviendo una desesperanza en la población. ¿Qué busca la población? Y que ningún líder político se lo ha podido otorgar. ¿Qué es lo que es? Paz y seguridad. ¿Ya? El único que le va a prometer paz y seguridad a la gente es el anticristo. Dije que me iba a detener un poquito en esto. Hay una Agenda 2030 que hice unas predicaciones
bien antiguas con respecto a eso, hace un par de años atrás, ¿ya? En donde todo desemboca para que se manifieste un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial, para que pueda establecerse, tiene que provocarse primero que nada un caos en el planeta. En todas las naciones tienen que haber caos, tiene que haber desórdenes, que tiene que haber una carencia de líderes. Y la gente hastiada, aburrida de la hambruna, la gente aburrida del desorden, de la delincuencia, de la drogadicción, de los asesinatos, la gente lo único que quiere es buscar paz y seguridad. Búsquelo allí, mi hermano. Se lo leo así bien rápidamente, ya, para no irme para otro lado también. Pero es necesario, creo que es necesario compartirles esto, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, verso 1, 5:1 de la primera de Tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando del día del Señor, no está hablando de la segunda venida, del día del Señor. Para nosotros el día del Señor es el arrebatamiento, cuando el Señor recoja toda su simiente de la tierra. Y dice que vendrá sorpresivamente el arrebatamiento. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ya? ¿Quién es el que promete esto? El anti-Mashiach. Por lo tanto, cuando él se manifieste, él no se puede manifestar todavía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque al presente hay algo que lo detiene. Y ese algo es la iglesia, hasta que en su tiempo sea quitada de en medio la iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor lo matará con el espíritu, con el resplandor de su venida, con el resplandor de su gloria. No es la predicación de hoy día, pero tengo que decirlo. Entonces los primeros 3 años y medio va a ofrecer paz y seguridad, y todo el mundo se rendirá a él, ¿ya? Porque habrá prosperidad, habrá tranquilidad, habrá una supuesta paz. Pero a los 3 años y medio, inclusive hasta Israel caerá en la trampa del hijo del diablo. Pero a los 3 años y medio él se sacará la máscara y manifestará lo que es él. E instaurará una sola religión en la tierra y un solo gobierno. Y habrá una grande tribulación cuando no la ha habido jamás en este planeta. Eso ha de ocurrir muy pronto, porque considero, por el estudio de las Escrituras, que la iglesia será levantada muy pronto. Ya, volvamos a Zacarías capítulo 14. ¿Ya? Aquí habla de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento de la iglesia. Verso 4, capítulo 14, verso 4. Dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra. ¿Ya? Mire con quién va a venir, aquí está escrito. ¿Ya? Y posará sus pies sobre el monte de las olivas. Y dice la Escritura, hermano, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, va a haber un terremoto tan grande que el monte de los olivos se va a partir y se va a hacer un gran valle, cuando la presencia del Dios Todopoderoso, Yeshua HaMashiach, pise esta tierra. Mire, será como en los días de Usías, el rey de Judá. Lo dice después, dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiré de la manera que huisteis
por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Punto y coma. La gente va a huir. Los judíos de allí van a huir. ¿Ya? Y ahí se cumple el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ¿ya? Que la mujer huirá al desierto. Y esa mujer es Israel, que se darán cuenta. Allí ellos mirarán al que traspasaron y harán lamentación por aquel que ellos traspasaron, a Yeshua, ¿ya? Y huirán al desierto, mi amado hermano, ¿ya? Durante esa gran tribulación. Pero aquí el Señor, cuando venga, restaurará todo. Mire lo que dice. Huirá la gente. Parte B del verso 5. Y vendrá Hashem Adonai, mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia volverá juntamente con Jesucristo a la tierra, a reinar con Jesús, a ejercer el real sacerdocio, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Por eso a él se le llama Rey de Reyes, ¿ya? Rey de nosotros, que seremos reyes, porque reinaremos juntamente con él. ¡Qué tremendo! Para eso, evidentemente, tenemos que venir con un cuerpo transformado. Y dice: acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de el Eterno, que no será ni noche ni de día. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Cuál es, hermano amado? El Evangelio. Es decir, que nuevamente la palabra de Dios va a inundar toda la tierra a través de su iglesia. ¿Ya, mi hermano? Entonces dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas, que es la palabra de Dios. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ponga atención. Y Hashem Adonai será rey sobre toda la tierra. Hashem Adonai significa el eterno Señor. Entonces, en español, y el eterno Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el eterno Dios será uno y uno su nombre. Terminó la Trinidad. El Señor vendrá a gobernar este planeta por 1000 años, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y lo gobernará con vara de hierro. Bendito sea Dios. Se sentará en el trono que tiene en Jerusalén. Dios tiene 2 tronos, uno en el tercer cielo y otro acá en Jerusalén. Por eso el malo se le va a permitir, porque él siempre ha anhelado sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, que es motivo de culto, ¿no es cierto? Si nosotros leemos Isaías capítulo 14, va a entender lo que estoy diciendo. Y Dios le va a permitir que se sienta allí en el templo de Dios, que estará en Jerusalén, el tercer templo, ¿ya? Que tendrá que ser levantado muy pronto. Y allí se sentará el inicuo, el hijo de perdición, y el maligno gobernará esta tierra por 7 años. Pero luego, cuando venga el segundo retorno de Yeshua, el Señor lo matará a aquel inicuo con el resplandor de su gloria. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, dice. Bendito sea Jesucristo. Esto tiene que leer la Escritura usted, para que me entienda lo que estoy diciendo. Por lo tanto, mi amado hermano, eso va a ocurrir cuando la iglesia ya haya sido levantada. Pero entre tanto que la iglesia vive este peregrinaje, evidentemente que sufrimos una confrontación con las tinieblas. Sufrimos porque la sana doctrina, hermanos amados, está siendo pisoteada por hombres inescrupulosos, hombres que no tienen simiente de Dios
y que han usurpado el orden que Dios estableció en la iglesia. ¿Se acuerda que hablé acerca del orden de la iglesia? Que nosotros, los que somos obispos o los que somos ministros del Evangelio, lo que ejercemos es un oficio, no son títulos eclesiásticos. Entonces hay muchos hombres que esperan que el mundo le haga reverencia, que el mundo los reconozca. Eso siempre el maligno ha querido tenerlo. Siempre ha luchado por tener un reconocimiento en el mundo, él haciéndose pasar por Dios como un hombre importante. También sus siervos buscan lo mismo. Por eso cuando usted ve a un hombre que busque que le reverencien, entonces se va a dar cuenta que ese hombre no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el espíritu del maligno. Repréndalo duramente. Bendito sea Dios. Retomemos la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, cuando entonces decíamos: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente, en la actualidad, han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quise leer eso para que usted pueda discernir a estos muchos engañadores que han sido entrados en el mundo, que niegan, hermanos amados, que no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Lo importante de confesar a Jesucristo, creer esto, capítulo 4 de la misma carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, mire lo que dice aquí, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Lo leo nuevamente: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted prueba un espíritu si es de Dios? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, ¿cómo usted y yo conocemos si el que me está hablando tiene el Espíritu de Dios? El verso 2 tiene la respuesta. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y aquí aparece con minúscula espíritu porque habla de este espíritu. Yo en este instante soy un espíritu, ya mi hermano, que está gobernado por el Espíritu del Santo. El Señor dijo: Dios es espíritu. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, aquí le está hablando el Espíritu de Dios, usando este espíritu que está frente a esta su pantalla. Entonces dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Es decir, que todo aquel que le confiesa a usted el misterio de la piedad es de Dios, porque no está hablando él, no está hablando su espíritu, sino que está hablando el Espíritu del Santo en él. Amén. En eso usted va a conocer. Cuando alguien le viene con algo contrario, el tal no tiene el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios, verso 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Es decir, está manifestando que Dios fue manifestado en carne. Misterio de la piedad. Verso 3. Y todo espíritu, con minúscula, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, es decir, todo espíritu que niega el misterio de la piedad, todo espíritu que niega que en Jesús habita corporalmente la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad. Amén, mi hermano. No sé si lo leí anterior, pero en en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Qué interesante esto. Bendito sea Jesucristo.
capítulo 14, mire lo que dice. Vamos a sintetizar para no demorarme mucho, ¿ya? Aquí el Señor estaba diciendo claramente que le iba a confesar un misterio. Y lo primero que les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Es decir, ustedes obedecen a Dios, sí, también obedezcanme a mí. ¿Ya? Entonces, el Señor les dijo, ¿ya? ¿Sabéis a dónde voy? Verso 4, 14:4 del Evangelio de Juan. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Entonces vino Tomás y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy. Y aquí aparece el eterno yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. No dice nadie va. Amén. Porque hay miles de predicadores que dicen, citan esto y lo citan mal. Porque dicen: y nadie va al Padre sino por mí. No, el Señor Jesús no dijo eso. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bendito sea Dios. O sea, ¿cómo se turbaron estos hombres? Cuando el Señor le dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hasta allí iba todo bien. Y desde ahora le conocéis, les dijo. Ahora ustedes lo están conociendo y le han visto. Bendito sea Jesucristo. Hay un texto tan importante que quiero que usted lo subraye en su Biblia. Se lo dije a mis hermanos. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Verso 13. Verso 12 y 13. Cuando el Señor tiene esa charla con Nicodemo, que era un principal entre los fariseos. Era una especie de maestro en los fariseos, Nicodemo. Entonces el Señor le dijo, verso 12, esto ustedes ya lo conocen, por eso voy a leer estos dos versos. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí le dijo algo celestial. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Amén. Nadie ha subido al cielo, al tercer cielo, sino el que descendió del tercer cielo. No hay ningún hermano nuestro que haya partido de esta vida que esté en el tercer cielo. No hay ninguno. Porque todos nuestros hermanos están en espera que el Señor descienda del tercer cielo para tener el encuentro con Él en el espacio, en el aire. Amén, mi hermano. Pero aquí está diciendo algo tan extraordinario. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Pero cómo? Descendió del cielo, ¿ya? Por eso dice, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bendito sea Jesucristo. Aquí está declarando abiertamente que en él habita la plenitud del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Lo que quedó arriba que él le llamó Padre, ¿ya? Capítulo 2 del libro de Filipenses, verso 6 en adelante. ¿Ya? Que él se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ayer hice hincapié en eso también, que Jesús nunca fue hombre, porque la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor también dijo que todo hombre sea mentiroso, solamente Dios verás. Él es el verdadero. Él fue hecho semejante a los hombres, que es algo muy diferente. ¿Ya, mi hermano? Bendito sea Jesucristo. Volvamos entonces a esto. Juan capítulo 14. Entonces dice, y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba confundido Felipe. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy eterno? El yo soy, ¿ya? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. ¿Qué claridad más grande da la Escritura? Entonces, ya podemos conocer cuándo nos está hablando el Espíritu de Dios. Cuando confesamos que Jesús, el Cristo, ha sido venido en carne, misterio de la piedad. Pablo dice que Dios, indiscutiblemente, sin contradicción, Dios ha sido manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Amén, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a citar algo muy importante también con respecto a esto. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, bendito sea Jesucristo, aquí hay algo interesante. Solamente voy a usar un verso, el verso 3, capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 3. ¿Qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu del Eterno llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Ciertamente significa maldito. Y todos nosotros éramos malditos. O sea, nadie puede llamar a Jesús que es hombre, porque nosotros estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Había una maldición contra nosotros, ¿ya? Por lo tanto, todos los hombres éramos malditos, tanto creación como formación. Gracias sean dadas a Dios que Él vino a redimirnos y a abrirnos los ojos del entendimiento para habernos hecho cercanos a Dios. Entonces, nótese lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, amo, dueño, Dios, soberano, absoluto, sino por el Espíritu del Santo. Qué importante es esto. Aquí hay otra palabra, me estoy apurando para poder alcanzar, mi amado hermano, la consecuencia que hay de confesar a Jesucristo. En Mateo capítulo 10, ¿ya? Sea bendito Jesucristo, déjeme buscar exactamente el verso. Miremos el verso 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Estas fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importancia es confesar el nombre de Jesús. Porque si yo lo confieso delante de ustedes, los hombres, Él un día me confesará delante de los ángeles del Señor, lo dice Lucas. Y aquí viene la consecuencia de no confesar el misterio de la piedad. Verso 33. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Me quedan breves minutos. Entonces, cuando mi hermano Juan, en su segunda carta, verso 7 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. Todo aquel que se opone a esta verdad, revelada por las Escrituras, bajo la inspiración del Espíritu del Santo, todo aquel que no confiesa, que no niega que Dios ha sido manifestado en carne,
es un anticristiano. Por eso usted me ve confesar el nombre de Yeshua permanentemente, porque yo quiero que el Señor un día me confiese delante de los ángeles del Eterno. Amén. Y si usted quiere que lo confiese el Señor Jesús, el propio Dios, delante de todos sus ángeles, entonces comencemos a confesar el misterio de la piedad. Amén, mi hermano. Aquí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo carne. Así dice la versión antigua. No dice Jesucristo hombre, como dice la Reina Valera. Jesucristo hecho carne. Verso 8. Segunda carta de Juan, verso 8. Mirad entonces, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos, como dice esta otra versión, que es más simple, bendito sea Jesucristo mi Señor. Hermanos amados, deseo que esto quede muy clarificado en sus corazones, ¿ya? Para que no seamos engañados. Verso 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Entonces, mirémonos a nosotros mismos, para que no perdamos el fruto de lo que hemos obrado, de lo que hemos trabajado, para que entonces recibamos galardón completo. Luego viene el verso 9. Mire, lo voy a dejar leído esto para que ya mañana culminemos con esta carta. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Mashiach. Esta es la doctrina que estamos compartiendo en este instante. Cualquiera que se revela. Esta otra versión dice algo diferente. Cualquiera que se extravía. No, extraviarse no. Eso le da opción para que se vuelva. No, aquí habla cualquiera que se rebela contra esta doctrina. ¿Y quiénes se rebelan? Los que llevan el espíritu de rebelión. Y el que se rebeló desde un principio fue Lucero o Luzbel, portador de luz. Pero él no era la luz. Jesucristo es la luz. Él portaba luz nada más. ¿Ya? Entonces dice, cualquiera que se revela y no persevera. La palabra perseverar viene del per se. ¿Qué es lo que es el per se? Es una palabra usada, hermano, en derecho. Los abogados usan esta palabra, especialmente cuando están siendo instruidos. Perseverar es una palabra compuesta. Per se significa por siempre. Y verad en la verdad. Es decir, permanecer por siempre en la verdad. Cuando aquí dice, cualquiera que se revela y no persevera, el que no permanece por siempre en la verdad, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto es tremendo, tremendamente peligroso para aquel que se atreve a hablar y a simular que el Espíritu del Eterno está hablando, cuando el hombre ha negado el misterio de la piedad. Cuando el hombre niega que Yeshua es Dios, está negando, se está rebelando contra la doctrina del Cristo. Amén. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Qué tremendo. Es decir, tiene impregnado en su ser el misterio de la piedad. Lo dejé leído. Mañana vamos a culminar con esto y vamos a dejarlo muy bien establecido. Quiero declararles que este domingo a las 9:30 de la mañana nos reuniremos en Buchef 1045, pleno centro de Santiago, una calle que está al costado poniente del Parque O'Higgins, ¿ya? Al costado poniente donde se pone el sol, ¿ya?
del Parque O'Higgins está el 1045, una casona roja de 2 pisos, y allí hay un salón adentro y allí nosotros nos reunimos por ciertas horas. Y este domingo nosotros partiremos el pan y beberemos de la copa. Un mandamiento que la iglesia debe cumplirlo. Esto no es optativo. Este es un mandamiento que le dio a su iglesia. Y si usted es iglesia, entonces allí le esperamos a las 9:30 de la mañana. Si está lloviendo o si hace frío, abríguese bien, tome un paraguas, pero no deje de cumplir el mandamiento que el Señor nos ordenó, ¿ya? Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Haced es una palabra imperativa que significa un decreto de Dios. Amén. ¿Usted tiene mis teléfonos? Sí. ¿Ya? Si no, oiga otro de mis videos y allí aparece el teléfono. Si tiene alguna duda, nos llama, ¿ya? Querido Padre Dios, en el bendito nombre y maravilloso y glorioso y majestuoso nombre de Jesús, lo alabo, lo bendigo y lo glorifico y doy gracias por tener la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento. Es ella la que alumbra como una antorcha en medio de la ignorancia, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día se esclarezca. Así dijo mi hermano, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Padre bendito, bendiga a la iglesia y glorifíquese en ella. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Yeshua el Mashiach. Que el Dios de paz les bendiga. Nos reencontramos mañana. Comparte este programa con otros hermanos. O suscríbase, importante eso, mi amado hermano, para que usted analice a la luz de las Escrituras lo que compartimos a través de este programa. Entonces deseo con toda mi alma que el Señor bendiga y prospere su alma. Amén, mi hermano. Nos encontraremos mañana. En el nombre bendito de Jesús, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Amén, amén y amén.